En una cena elegante con sus amigas, mi novia susurró, no me avergüences esta noche. Solo sonríe y paga la cuenta. Yo estuve de acuerdo. Cuando el camarero dejó 2 cuentas separadas, la sala quedó en silencio. Hay un tipo específico de silencio que es más ruidoso que cualquier discusión. Es el sonido de la realidad chocando contra una habitación llena de gente que se cree con derecho a todo. Escuché ese silencio por primera vez anoche. Fue el sonido más satisfactorio que he oído jamás, y fui yo quien lo compuso. Para entender lo que pasó, necesitas entender mi relación con Jessica. Durante 2 años, pensé que estábamos construyendo un futuro. Soy ingeniero de software. Mi vida es lógica, estructurada, y valoro la eficiencia por encima de la ostentación. Jessica trabaja en relaciones públicas. Su vida gira en torno a la percepción, la imagen y la moneda social. Pensé que nuestras diferencias se equilibraban. Nos veía como un equipo. Yo construiría el motor y ella diseñaría el hermoso exterior. Éramos socios que dividían las cuentas y tomaban decisiones juntos. Yo no era un patrocinador y ella no era una aprovechada. Esa era la historia que me contaba a mí mismo. De todos modos, sus amigas eran otra historia. Un grupo de 4 mujeres que trataban la vida como un concurso y sus redes sociales como el marcador. Estaba Catherine, la líder, que estaba casada con un hombre que siempre estaba convenientemente fuera de la ciudad por negocios. Estaba Maya, que hablaba de su fondo fiduciario como si fuera un rasgo de personalidad. Y estaba Olivia, que cambiaba de carrera cada 6 meses, pero nunca parecía trabajar de verdad. Eran un torbellino de almuerzos caros, escapadas de fin de semana y marcas de diseñador. Nunca encajé con ellas, y nunca intenté hacerlo. Era educado, pero no participaba en sus chismes ni en su constante competencia por superarse. Me trataban con una especie de curiosidad distante, como una mascota extraña que Jessica había adoptado. No podían entender por qué estaba con un tipo que llevaba un reloj normal en lugar de un Rolex y conducía un sedán fiable en lugar de un coche de lujo alemán. El evento que lo cambió todo fue la cena de cumpleaños de Catherine. Fue en uno de esos restaurantes donde el menú no tiene precios y el agua cuesta $20 la botella. Jessica había estado hablando de ello durante semanas. Me dijo que era increíblemente importante para ella causar una buena impresión. Unos días antes de la cena, me sentó. Me explicó que todos los maridos y novios de sus amigas eran exitosos y que siempre pagaban la cuenta en este tipo de eventos. Me preguntó si, solo por esta vez, estaría dispuesto a cubrir la cuenta entera de la mesa de 6. Lo presentó como un regalo de cumpleaños para Catherine y una forma de ser finalmente parte del grupo. No soy tonto. Sabía lo que era. Era una prueba, pero también lo vi como una inversión calculada en nuestra relación, así que acepté. Le dije que estaría encantado de hacerlo. Su alivio fue tan profundo que debería haber sido una señal de alerta, pero la ignoré. Anoche, llegamos al restaurante. Sus amigas ya estaban allí, vestidas de punta en blanco, y ya iban por su segunda botella de champán. La conversación fue un torbellino de nombres que no conocía y lugares en los que nunca había estado. Yo era un extraño, un observador, y así era exactamente como ellas querían que fuera. Mientras mirábamos los menús, Jessica se inclinó hacia mí. Su sonrisa era tensa. Sus ojos eran agudos. Susurró tan bajo que solo yo pude oír. No me avergüences esta noche. No hables de tus aburridas cosas de programación. Solo sonríe, asiente y paga la cuenta cuando llegue. ¿Puedes hacer eso por mí? Y ahí estaba. La verdad despojada de toda pretensión. No era un invitado. No era su pareja. Era una función, una cartera, un accesorio que necesitaba para completar su imagen para la noche. Algo dentro de mí no se rompió. Encajó en su lugar. Todos los pequeños momentos de falta de respeto, los pequeños comentarios condescendientes, las veces que me sentí tolerado en lugar de amado, todos se alinearon en una imagen perfecta y clara. Vi el sistema y vi el fallo. La miré y le di mi sonrisa más tranquilizadora. Por supuesto, dije. Estoy de acuerdo.
Me encargaré de ello. Apretó mi mano satisfecha y se volvió hacia sus amigas. Durante el resto de la cena, interpreté mi papel a la perfección. Sonreí. Asentí. Escuché sus historias sobre fiestas en yates y viajes a Aspen. Pidieron sin control, aperitivos, langosta, los filetes más finos, múltiples botellas del vino más caro. No solo estaban cenando, estaban acumulando una puntuación, y se suponía que yo era quien debía pagar por los puntos. A mitad del plato principal, me disculpé para ir al baño. No fui al baño. Encontré a nuestro camarero, un hombre profesional de unos 40 años con ojos cansados. Lo aparté. Ha habido un cambio de planes, dije, poniéndole un billete de $200 en la mano. Necesito que hagas algo por mí y necesito que seas discreto. Le expliqué que quería que preparara 2 cuentas separadas. La primera cuenta sería solo para mí y mi novia Jessica. La segunda cuenta sería para las otras 4 mujeres de la mesa. Le di mi tarjeta de crédito y le dije que me cobrara mi cuenta y la de Jessica inmediatamente y que añadiera una propina muy generosa para él. Cuando sea el momento de la cuenta, dije, quiero que traigas ambas cuentas a la mesa. Coloca mi recibo pagado delante de mí y coloca su cuenta en el centro de su lado de la mesa. No digas una palabra al respecto a menos que pregunten. Él miró del dinero en su mano a mi cara y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Entendió. Asintió una vez y desapareció hacia la cocina. Volví a la mesa. La actuación continuó. Rieron y bebieron completamente ajenas. Ya sé que de vez en cuando me miraba y me daba un pequeño asentimiento de aprobación como si yo fuera un perro que había aprendido con éxito un nuevo truco. Finalmente, llegó el momento. El camarero llegó a nuestra mesa. Con una precisión silenciosa y practicada, colocó una pequeña carpeta negra delante de mí. Contenía mi tarjeta de crédito y el recibo pagado. Luego colocó una segunda carpeta, mucho más gruesa, en el centro exacto de la mesa, directamente frente a Catherine y Maya. Durante unos segundos, no pasó nada. Luego Catherine, la cumpleañera, alcanzó la cuenta, probablemente para admirar el gran total que estaba a punto de pagar. La abrió y entonces lo oí. El hermoso, perfecto sonido del silencio. Se quedó mirando la cuenta, con la sonrisa congelada en la cara. Maya se inclinó para mirar y sus ojos se abrieron de par en par. Olivia y las otras amigas detuvieron su conversación a media frase. El silencio se extendió por la mesa como una mancha. Era pesado, confuso y teñido del creciente horror de la realidad financiera. Jessica fue la última en entender. Miró el recibo pagado frente a mí, luego la enorme cuenta en la mano de Catherine, y luego de nuevo a mí. Su rostro pasó por una rápida serie de emociones. Confusión, luego pánico, luego una profunda rabia ardiente. Catherine finalmente encontró su voz. Era un sonido pequeño y débil. Debe haber un error, dijo al aire. Se suponía que él iba a pagar. Tomé un sorbo lento de mi agua. Miré a Jessica, luego a sus amigas. Sonreí. Asentí. Y luego hablé, mi voz calmada y clara en la silenciosa habitación. Jessica me pidió que hiciera 2 cosas esta noche, dije. Sonreír y pagar la cuenta. He hecho ambas cosas. Mi cuenta está pagada. Me levanté de la mesa, coloqué mi servilleta cuidadosamente al lado de mi plato y miré a Jessica por última vez. La máscara había desaparecido. Todo lo que quedaba era la fea verdad de quién era ella. Probablemente deberíais resolver eso, dije, señalando la cuenta. Creo que tu parte de la langosta está ahí. Me di la vuelta y salí del restaurante. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. El silencio que dejé atrás fue toda la confirmación que necesitaba. El espectáculo había terminado. Y ellas eran las que quedaban para pagar las entradas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la cena. Una semana de caos, recriminaciones y el dulce sonido de mi teléfono no sonando con exigencias. Gracias por todos los comentarios y el apoyo. Es bueno saber que defenderse a uno mismo sigue siendo algo que la gente respeta.
Muchos de vosotros queríais saber qué pasó después de que me fuera. Fue incluso mejor de lo que podría haber planeado. No fui a casa esa noche. Había anticipado que el apartamento se convertiría en una zona de guerra. En cambio, había hecho una maleta ese mismo día y me había registrado en un hotel. Apagué mi teléfono y dormí 8 horas seguidas, el mejor sueño que he tenido en años. Cuando volví a encender mi teléfono a la mañana siguiente, era un campo de batalla digital. Tenía docenas de llamadas perdidas y una larga serie de mensajes de texto. Los primeros mensajes eran de Jessica y eran pura rabia. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Me humillaste. Llámame ahora mismo. Eres un monstruo. Un monstruo cruel y malvado. Mis amigas me odian por tu culpa. Les debes ese dinero. Prometiste que lo pagarías o juro que haré de tu vida una pesadilla en vida. Luego estaban los mensajes de sus amigas. Aparentemente habían conseguido mi número de Jessica en su furia compartida. De Catherine, nunca me he sentido tan avergonzada en mi vida. Eres una excusa de hombre barata y patética. Me debes una disculpa y me debes la cena de mi cumpleaños. De Maya, los abogados de mi padre se pondrán en contacto contigo. Lo que hiciste fue un fraude. Sus amenazas estaban tan vacías como sus cuentas bancarias, y lo sabían. No respondí a un solo mensaje. En cambio, inicié la siguiente fase de mi plan. El apartamento en el que vivíamos era mío. Lo tenía antes de conocer a Jessica. Ella se había mudado hace un año. Su nombre no estaba en el contrato de arrendamiento. La mañana después de la cena, le envié un correo electrónico tranquilo y sencillo. Asunto, tus pertenencias. Jessica, después de los acontecimientos de anoche, nuestra relación ha terminado. Tienes hasta el final de la semana, 5 días a partir de hoy, para empacar tus cosas y mudarte de mi apartamento. Por favor, indícame una hora en la que te gustaría hacerlo para que pueda asegurarme de no estar allí. Si tus pertenencias no son retiradas para el domingo a las 5 de la tarde, las haré empacar profesionalmente y las pondré en un trastero a tu nombre. El primer mes estará pagado. Después de eso, será tu responsabilidad. Creo que esta es la forma más eficiente de manejar esto. No lo firmé con amor. No lo firmé en absoluto. Su respuesta fue un largo y divagante embrollo de acusaciones y súplicas. Dijo que no tenía a dónde ir, que la estaba echando a la calle. Dijo que no podía permitirse mudarse. Aquí es donde mi preparación dio sus frutos. Sabía desde hacía meses que la situación financiera de Jessica era un castillo de naipes. Ganaba un salario decente, pero lo gastaba todo, y más, en mantener su imagen. La ropa cara, los almuerzos, los viajes, todo estaba financiado por una combinación de su sueldo y un flujo constante y sutil de mi dinero. Se olvidaba la cartera cuando salíamos o me pedía que cubriera una cuenta que me devolvería más tarde, cosa que nunca hizo. Respondía su correo electrónico con un único archivo adjunto, una hoja de cálculo. Durante los últimos 6 meses, había estado rastreando nuestros gastos compartidos. Cada vez que había usado mi tarjeta de crédito para sus artículos personales, cada cena que había pagado, cada viaje de fin de semana financiado por mí, lo había documentado todo. La hoja de cálculo mostraba que durante el último año, había subvencionado su estilo de vida por una suma de casi $20,000, aparte de nuestros gastos de vida compartidos. Mi correo electrónico fue corto. Asunto, tus pertenencias. Jessica, creo que descubrirás que tienes recursos más que suficientes para conseguir un nuevo lugar donde vivir. Simplemente necesitas ajustar tus hábitos de gasto para que coincidan con tus ingresos reales. Adjunto un resumen de los fondos que has ahorrado durante el último año al no tener que pagar tus propios gastos. Por favor, avísame cuando recogerás tus cosas. Los correos electrónicos se detuvieron después de eso. La realidad de su situación, presentada en el lenguaje frío y duro de una hoja de cálculo, era algo con lo que no podía discutir. La mejor parte de las consecuencias, sin embargo, fue lo que pasó entre ella y sus amigas. Me enteré por un conocido en común que la cuenta de la cena superaba los $3,000.
Sin mí para cubrirla, las 4 se vieron obligadas a dividirla. Para mujeres que vivían del crédito y la percepción, una repentina e inesperada cuenta de más de $700 cada una fue una catástrofe. No lo manejaron con elegancia. Catherine insistió en que, como era su cumpleaños, no debería tener que pagar tanto. Maya argumentó que solo había tomado una copa del vino caro, por lo que su parte debería ser menor. La discusión aparentemente se convirtió en una pelea a gritos en medio del restaurante. Terminaron teniendo que pagar la cuenta con múltiples tarjetas de crédito, y la amistad, que se basaba en el frágil cimiento de la escalada social, se fracturó por completo. Todas culparon a Jessica. Ella fue la que había traído al perdedor sin dinero a su grupo. Ella fue la que había garantizado que él pagaría. Su estatus social, lo que había valorado más que nuestra relación, estaba ahora en ruinas. Había sido expulsada del mismo grupo al que tanto había intentado impresionar. Ha elegido el sábado para mudar sus cosas. Estaré en mi oficina realizando un diagnóstico del sistema. Me parece apropiado. Estoy depurando mi vida, eliminando los archivos corruptos y preparándome para un reinicio del sistema. Ella pensó que podría usarme. Pensó que yo era solo otra línea de código que podía manipular. Se olvidó de que yo soy el que escribe el código. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la noche de las cuentas separadas. El proceso de desenredar mi vida de la de Jessica ha sido metódico y, de una manera extraña, profundamente satisfactorio. Cada caja que sacaba de mi apartamento era un paso más hacia mi propia libertad. La mudanza fue tan patética como podrías imaginar. No contrató a una empresa de mudanzas. No podía permitírselo. Ella y su madre pasaron un sábado acarreando cajas y muebles fuera de mi apartamento. Yo no estaba allí, como prometí. Un amigo mío, un tipo grande e imponente llamado Ben, se quedó en mi casa para supervisar. Me dijo que el ambiente estaba cargado de resentimiento. La madre de Jessica no paraba de hacer comentarios sobre cómo su hija había malgastado sus mejores años conmigo. Ben se quedó allí, de brazos cruzados, y se aseguró de que no se llevaran nada de mis cosas. Las consecuencias reales para Jessica y sus amigas, sin embargo, han sido mucho más graves que una amistad fracturada y una gran cuenta de cena. Mi plan no terminó cuando salí de ese restaurante. Eso fue solo el principio. Hace unas semanas, recibí una carta certificada de un abogado que representaba al marido de Catherine, el que siempre estaba fuera de la ciudad por negocios. Resulta que no solo estaba fuera de la ciudad, sino que estaba en proceso de una larga y silenciosa separación de ella, documentando sus hábitos de gasto en preparación para su divorcio. La cuenta de la cena de $3,000 cargada a una tarjeta de crédito que él estaba monitoreando fue la prueba final que necesitaba para demostrar su gasto imprudente de los bienes matrimoniales. La carta no era una amenaza. Era una solicitud. Me preguntaba si estaría dispuesto a proporcionar una declaración sobre los acontecimientos de esa noche. Quería confirmar que Catherine y sus amigas habían pedido extravagantemente con la plena expectativa de que otra persona pagaría. Hice que mi abogado redactara una declaración formal y objetiva. Detallé la petición de Jessica de que yo pagara, los hábitos de pedido de sus amigas y la cuenta final. No añadí ninguna emoción u opinión. Solo proporcioné los datos. Esa declaración, me han dicho, se ha convertido en una prueba clave en su proceso de divorcio. Catherine no va a conseguir el generoso acuerdo que esperaba. Se le va a hacer responsable de su estilo de vida. Luego estaba Maya, la del fondo fiduciario. Sus airadas amenazas sobre los abogados de su padre me impulsaron a investigar un poco. Unas cuantas búsquedas en registros públicos revelaron que la riqueza de su familia no era tan segura como ella pretendía. La empresa de su padre había sido objeto de una importante demanda hace unos meses y sus activos estaban bajo escrutinio. No hice nada con esta información directamente. No lo necesitaba. Simplemente envié un correo electrónico anónimo a un conocido columnista de cotilleos financieros de nuestra ciudad. El correo electrónico contenía un chivatazo sobre el incidente del restaurante, presentándolo como una historia sobre los hijos de la élite viviendo a lo grande mientras las fortunas de sus familias se desmoronan.
Incluí los nombres del restaurante, de Maya y de la empresa de su padre. El columnista, siempre hambriento de una historia sobre los ricos comportándose mal, escribió un pequeño pero mordaz artículo al respecto. El artículo no mencionaba la demanda directamente, pero planteó suficientes preguntas como para causar revuelo. La publicidad negativa aparentemente ha causado muchos problemas a su padre y a sus batallas legales en curso. La vida de Jessica, mientras tanto, se ha desmoronado por completo. Después de mudarse con sus padres, intentó continuar su campaña de desprestigio contra mí. Le dijo a todo el mundo que yo era controlador y abusivo financieramente. Pero su credibilidad estaba por los suelos. Sus amigas más cercanas, las que había intentado impresionar, eran ahora sus enemigas. Le estaban contando a todo el que quisiera escuchar la verdadera historia de la cena, pintando a Jessica como una aprovechada que les había traído el desastre a todas. El último movimiento que hice fue por mi propia paz mental. El nombre de Jessica todavía estaba en la solicitud del apartamento que habíamos planeado alquilar juntos una vez que mi contrato terminara. Habíamos puesto un depósito de seguridad significativo hace meses desde nuestra cuenta conjunta. Me había estado enviando mensajes de texto exigiendo su mitad del depósito. Me puse en contacto con la empresa de gestión del nuevo edificio. Les expliqué que ya no estábamos juntos y que retiraría mi solicitud. También les envié un registro detallado de la cuenta conjunta que mostraba que más del 90% de los fondos de esa cuenta, incluido todo el depósito de seguridad, provenían de mis ingresos. También incluí una copia de la hoja de cálculo que le había enviado a Jessica mostrando los $20,000 de su estilo de vida que yo había subvencionado. Sugerí que, dadas las circunstancias, la solución más equitativa sería reembolsarme el depósito completo a mí. La empresa de gestión, enfrentada a un posible dolor de cabeza legal, aceptó. Me enviaron un cheque por el importe total. Le envié a Jessica una copia de la carta de la empresa de gestión junto con el cheque anulado. Le dije que consideraba zanjado el asunto de su parte de nuestros ahorros. Ahora está realmente sola. Sin amigos, sin red de seguridad financiera y con una reputación hecha jirones. Está viviendo con sus padres, una mujer de 30 años cuya vida entera de percepción e imagen ha sido expuesta como una cáscara vacía. Intentó usarme como trampolín, pero calculó mal la piedra y cayó al río. Actualización final, han pasado 6 meses. El silencio por mi parte ha sido total, pero los ecos de esa cena continúan reverberando en las vidas de las personas que estuvieron allí. He seguido adelante, pero también me he mantenido informado. Los resultados finales son, en una palabra, perfectos. Mi vida ha mejorado en todos los aspectos medibles. Conseguí un ascenso en el trabajo. Me he estado centrando en mi salud y he vuelto a conectar con viejos amigos que había descuidado mientras estaba ocupado tratando de encajar en el mundo de Jessica. Mi nuevo apartamento es mi santuario. Está decorado con cosas que me gustan, no con cosas que están destinadas a impresionar a gente que no me importa. Es tranquilo. Es lógico. Y es mío. Las vidas de Jessica y sus amigas, sin embargo, son un estudio de karma. El divorcio de Catherine se finalizó el mes pasado. Como sospechaba, mi declaración tuvo un impacto significativo. Su marido pudo demostrar un patrón de gasto derrochador, y su acuerdo final fue una fracción de lo que ella había esperado. Tuvo que vender su coche y ahora vive en un pequeño apartamento, muy lejos de la lujosa casa que una vez ocupó. La abeja reina ha perdido su trono. Maya y su familia todavía están lidiando con las consecuencias de la publicidad negativa. La demanda contra la empresa de su padre terminó en un acuerdo que les costó una fortuna. No son pobres, pero sus días de riqueza ostentosa y casual han terminado. Maya, me han dicho, ha tenido que conseguir un trabajo de verdad. El fondo fiduciario ya no es un rasgo de personalidad. Es un salvavidas que tiene que gestionar con cuidado. Olivia, la cuarta amiga, se ha desvanecido en la oscuridad. Sus ambiciones de escalada social estaban ligadas a Catherine y Maya. Con su caída en desgracia, no le queda nadie a quien aferrarse. Y Jessica, su historia es la más completa. Después de meses de vivir con sus decepcionados padres, finalmente encontró un nuevo trabajo.
Es un paso atrás con respecto a su puesto anterior, con menos sueldo y sin prestigio. Se ha mudado a un pequeño estudio en una parte menos deseable de la ciudad. Está viviendo la vida que realmente puede permitirse y es miserable. La última noticia satisfactoria me llegó indirectamente. El camarero del restaurante, el que me ayudó a ejecutar mi plan, ahora trabaja en un establecimiento diferente más cerca de mi oficina. Voy allí a almorzar a veces. Me reconoció hace unas semanas. Me dijo que la historia de esa noche se ha convertido en una leyenda entre el personal de su antiguo restaurante. Dijo que después de que me fuera, las 4 mujeres tuvieron un colapso total. Discutieron durante casi una hora antes de que el marido de Catherine, a quien tuvo que llamar entre lágrimas, finalmente viniera y pagara la cuenta por teléfono, un acto de finalidad, antes de que sus abogados se hicieran cargo. El camarero entonces me contó algo que hizo que todo este calvario valiera la pena. Dijo que hace unas semanas, ya sé que entró en su nuevo restaurante en una cita. Él no era su camarero, pero la vio. Dijo que parecía más pequeña, menos segura de sí misma. Al final de su comida, él observó cómo ella y su cita dividían la cuenta. Esa es la verdadera victoria. No es que esté luchando. No es que sus amigas se hayan ido. Es que la lección fue aprendida. Ella quería que yo fuera una cartera, un socio silencioso en su vida de ilusión. Pero lo que pasa con las ilusiones es que finalmente se desvanecen y todo lo que te queda es la fría y dura realidad de la cuenta. Finalmente está pagando sus propias cuentas. Y yo soy libre. Mi vida ya no se trata de financiar la percepción de otra persona. Se trata de construir mi propia realidad. Y mi realidad es sólida. Es estable.